Y ahora nuestra siguiente ponente es Fernanda, que está por ahí, Fernanda Martínez. Otro salto, como digo, porque si no entiendo mal, ella es hondureña, pero está en Hamburgo, o sea que ahora ya nos vamos a la otra punta de Europa y vamos dando saltos para allá, para acá, lo que es lo emocionante, ¿no? De viajar así en tan poco tiempo y en tantos lugares y con tantos temas y con tantas personas y acentos, porque yo estaba pensando ahora mismo en los intérpretes diciendo, interesante, porque cada uno, siendo de diferentes partes, pues se tiene diferente acento, ¿no? Acostumbrarse a esa forma de hablar y también, bueno, la rapidez. Yo reconozco que hablo muy rápido para los intérpretes, así es que yo me voy a callar para dar paso a Fernanda Martínez. Ella nos va, ahora trae otro tema diferente también, muy interesante, ¿no? Ahora va de perros. Hemos visto caballos, ahora vemos perros, hemos visto la cegua, hemos visto tantas cosas ahora. Pero bueno, Fernanda, tú te puedes presentar si quieres y te doy a ti la palabra. Bueno, muy bien. ¿Pueden escucharme? Sí. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Fernanda Martínez y efectivamente soy de Honduras y desde hace un par de años ya que vivo en el norte de Alemania, en Hamburgo. Me gustaría compartir mi PowerPoint. Pues este es el tema que yo he elegido para presentarles el día de hoy, es sobre perros benditos y malditos en la América hispana. Y les comento un poco de lo que tratará la presentación. Pues bien, en Honduras, mi país natal, y en general en toda la América hispana, especialmente en los países centroamericanos, hay mucho arraigo en este tipo de leyendas acerca de perros. Perros que suelen ser normalmente diabólicos, pero también hay un par de estos que tienen ese carácter benéfico. Se trata de creencias de raíces muy complejas en las que confluye tanto la herencia española como también ese sustrato prehispánico. Entonces, a lo largo de esta presentación, quiero hacerles un acercamiento a las crónicas de los conquistadores y algunas creencias indígenas en torno a la figura del perro y que conozcamos un par de mitos y personajes que todavía hoy se pueden encontrar en la tradición oral hispanoamericana. Y me centraré en un personaje centroamericano que formó parte de mi trabajo de tesis doctoral que les voy a contar más adelante. Pero me gustaría comenzar con una pregunta y es la siguiente. Ay, no puedo cambiar. Vamos a ver. Ahí. ¿Había perros en América cuando llegaron los españoles? Y esta pregunta hizo dudar a muchos especialistas y hoy en día con total certeza podemos decir que efectivamente sí, que habían perros tras la llegada de los españoles y hay evidencias fósiles que confirman el ADN de estos animales en tiempos prehispánicos. Y al respecto, Raúl Valadez, del Laboratorio de Paleozoología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su publicación sobre perros americanos y su dispersión, asegura que los perros se empleaban en estos tiempos para rituales y que sus huesos y la piel era utilizada para confeccionar artículos. Además nos dice que los perros fueron los animales más usados para hacer sacrificios en ceremonias en las culturas mesoamericanas. Los perros también aparecen en las crónicas de viajes de los españoles. Y, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega nos asegura en uno de sus relatos que los incas pensaban que cuando habían eclipses, la luna podía morir, por lo que ellos ataban a los perros y los golpeaban con palos para que aullasen y llamasen a la luna. Otra de las evidencias las encontramos en el libro Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue escrita entre los años de 1535 y 1557. Y aquí nos recuerda a otro perro que estaba al servicio de los invasores españoles y era el guardián de los indios. Y aquí les traigo un fragmento para que recordemos a Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, que fue escrito entre 1576 y 1577. Y aquí se dio fe a una de las creencias indígenas sobre un perro que acompaña a los difuntos. Y me gustaría leerles este fragmento. Y después de pasados 4 años,
el defunto se sale y se va a los 9 infiernos, donde está y pasa un río muy ancho, y ahí viven y andan perros en la ribera del río por donde pasan los defuntos nadando encima de los perritos. Dicen que el defunto que llega a la ribera del río arriba ha dicho, luego mira el perro, si conoce a su amo, luego se echa nadando al río hacia la otra parte donde está su amo y le pasa a cuestas. Por esta causa, los naturales solían tener y criar los perritos para este efecto. Y más decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar al río, porque decía el perro de pelo blanco, yo me lavé, y el pelo de pelo negro decía, yo me he manchado de color prieto y por eso no puedo pasaros. Solamente el perro de pelo bermejo podía bien pasar a cuestas a los defuntos. Y así, en ese lugar del infierno que se llama Chikunamicla, se acababan y fenecían los defuntos. Y más dicen que después de haber amortajado al defunto con los dichos aparejos de papeles y otras cosas, luego mataban al perro del defunto y entrambos los llevaban a un lugar a donde había de ser quemado con el perro juntamente. Entonces, esta leyenda que tenemos aquí, este fragmento, pues nos cuenta, ¿no? Desde esa época, pues existían estas leyendas. Me gustaría aquí que entremos, vayamos más a la actualidad y veamos que en algunas tradiciones orales de México y de Centroamérica se cree todavía en perros que conducen almas de las personas hasta el más allá, y también en perros acechadores o guías por los campos y selvas del más acá. Este tipo de creencias se mezclan en ocasiones con las del nahualismo, ese ser sobrenatural que tiene la capacidad de transformarse en animal. Las características de estos seres fantásticos suelen diferenciarse por el color. Por ejemplo, los perros de color negro se asocian con el diablo, con la brujería y augurían la muerte. Y por el cambio, pues, los perros blancos pues tienen ese carácter de ser buenos, de ser guías, de ser acompañantes. Una particularidad de estos animales o de esos seres fantásticos son los ojos brillantes, esos ojos rojos descritos como color sangre, que los diferencian de los perros normales, de los perros ordinarios. Me gustaría que conozcamos algunos de estos mitos, algunos de estos personajes, y vamos a trasladarnos, bueno, a México, y aquí tenemos la leyenda del Xoloitzcuintle. Esta es una leyenda azteca que cuenta que el dios Solot, el dios de la muerte, tenía la cabeza de perro y ayudaba a los muertos a cruzar al más allá. A él lo acompañaba justamente un perro que no tenía pelo, y se dice que este perro él se lo entregó a los hombres como un regalo sagrado. También en México, pero justamente en la región de Yucatán, está la leyenda del Huaypec. Este es un perro brujo de finales del siglo XVII, pero es una leyenda que todavía hoy en la actualidad se sigue escuchando. También perros brujos los vamos a encontrar, ese tipo de relatos en toda América Latina, perros negros, ojos color de fuego, encarnaciones de brujo, etc. En Panamá encontramos la leyenda de el perro prieto. Este perro prieto también está en México, y es un animal que dice que es una representación del diablo, que huele a azufre y que sale por las noches por caminos solos y oscuros. En ciertas regiones de Chile no se le llama el perro prieto, se le llama el perro negro, pero este perro tiene la peculiaridad que él lo que hace es que es el guardián de una veta de oro. Entonces la leyenda dice que hay que seguirlo y ver dónde escarba con sus patas para encontrar este tesoro. En Argentina está la leyenda del perro familiar, que este es pues un perro al que se le entregaban peones como intercambio de pactos para obtener riquezas. El lobizón en Paraguay es una especie de perro lobo, y aquí la leyenda nos dice que el séptimo hijo de una familia, el séptimo hijo varón, que cuando llegaba a la adolescencia se convertía en lobizón, y para evitar que eso sucediera había que bautizarlo
7 veces en 7 iglesias diferentes. Y finalmente ese es el personaje al que quiero pues enfocarme más. Es justamente el personaje del Cadejo, un personaje muy popular y muy arraigado en Centroamérica. Y justamente este personaje es uno de los que yo he enfocado mi trabajo de tesis, que la titulé La narrativa oral en Honduras, nuevas exploraciones en los inicios del siglo XXI. Este trabajo de tesis lo hice bajo el asesoramiento del profesor José Manuel Pedrosa, quien él ha trabajado muy de cerca las tradiciones centroamericanas y tiene un libro que ha sido un referente para mí, el cual publicó en colaboración con Oscar Abenojar y se titula La literatura oral en Nicaragua. Y aquí también se recopilan relatos sobre estos personajes. Pero bien, vamos aquí. ¿Quiénes eran los cadejos? ¿Cómo se describen estos personajes? Pues les cuento un poco. Se tratan de 2 perros míticos que se aparecen en caminos solitarios. Normalmente se le aparecen a hombres que están alcoholizados, que gustan de las fiestas, que gustan de las mujeres. Como tenemos aquí, uno es bueno y uno es malo. El cadejo negro es peligroso, te extravía, te agrede, incluso te puede desaparecer. Y me gustaría que veamos aquí un video de una de mis informantes que nos va a relatar el encuentro que tuvo su padre con una de estas criaturas. Les comento que estos etnotextos se encuentran accesibles en la plataforma del Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén. Vamos a verlo. A mí me contaba una historia. ¿Se escucha? Ajá. ¿Y ahora? Mi papi antes tomaba mucho, ¿verdad? Le gustaba tomar cerveza, guaro, y entonces Un poquito mejor. siempre regresaba a la Pero casa podemos a las leerlo 12 aquí al lado. de la madrugada. Ajá, tenemos aquí la transcripción Cada también. vez iba en un caballo él montado y bien bolo, y él escuchaba que alguien iba atrás de él, ¿verdad? Entonces cuando él le hace así atrás no podía mover el cuello, sentía como que alguien lo detenía, ¿verdad? Y le hacía para acá lo mismo, pero de repente el animal pasó delante de él y solo le brillaban los ojos, y era un animal muy grandote. Entonces dice que empezó él, se bajó del caballo, y el caballo se le pusieron los, ¿cómo le llaman que le ponen al caballo? Los herrajes rojos como el fuego. Entonces dice que él empezó con un temblor en el cuerpo, se refugió en una casa abandonada, y luego de eso él empezó como con temperaturas y todo eso, y tuvieron que llevarlo al médico porque se puso grave y casi queda como loco él. Entonces desde esa vez él dejó de andar a esa hora de la noche, va muy noche. Entonces se compuso, entonces ya más llegaba a la casa más temprano. Pero él dice que siempre que él andaba tomando y andaba en la madrugada, lo perseguía ese animal, el cadejo, sí. Pero como la mamá antes era católica y le rezaba no sé qué, ¿verdad? Entonces decía que ese santo lo salvó de eso, ¿verdad? Sí, solamente. Bueno, entonces aquí tenemos ese cadejo que aleccionó a su padre por beber mucho alcohol, y es esa característica, ¿no? Ese cadejo de color negro. Pero me gustaría que conozcamos también el cadejo blanco, ese cadejo que el vulgo dice que son buenos, que te acompañan a casa, pero se advierte que no hay que intentar agredirlos. Para conocerlos un poco más de cerca, quiero que escuchemos el siguiente relato, también narrado por unos de mis informantes. También, si va usted a cierta parte que sabe que va a caminar a cierta distancia, donde va a caminar, el blanco lo va a caminar hasta allí. Y no le hace nada, no, Lo va a cuidar. ¿Y qué forma tiene o cómo es? Es blanco, sí, como un gato, blanco. Ajá. Pero blanco, blanquito. No tiene chispas de pista. ¿Y hace ruido o algo? Los huesos le truenan, nada más. Traquean. ¿Y la cara es como gato? No, como perrito. Ah, sí, como que viene un pequinés. Ah, sí, como un pequinés, sí, como un blanquito.
Pero cuando está furioso se crece. Sí. No, cuando ya cuando Si lo ofende Sí, y lo maltrata y lo quiere matar, se hace grande, crece. ¿Qué tan grande? ¿Como un caballo? No, llega de ese tamaño, como un cerdo, Un cerdo. como un cerdo grande. Muy bien. Entonces, como han podido escuchar, es evidente la labor moralizadora de este personaje en nuestra cultura. Nos hablan de acciones que se deben evitar, como por ejemplo adentrarse en caminos solos o acciones reprensibles como emborracharse o ir detrás de mujeres ajenas. También este tipo de relatos nos muestran de manera muy dramática las penitencias o castigos que se esperan a los transgresores y también nos permiten destacar por contraste los valores comunes sobre lo que las comunidades se construyen. El gran etnógrafo guatemalteco Celso Lara nos dice en su libro Leyendas y casos de la tradición oral de la ciudad de Guatemala, publicado en 1973, que es muy interesante apreciar cómo el mismo pueblo ha vuelto en su favor estas amonestaciones, es decir, el cadejo ataca a los borrachos, pero también los cuida, los protege, a veces incluso los ayuda a encontrar más alcohol. Y en ese plano, la imagen diabólica de este perro con cascos de cabra nos dice que se vuelve menos espantosa y ya no asusta tanto. Estas leyendas ponen en manifiesto ese mestizaje, esa fusión entre la tradición indígena y la europeo católica. Nuestro premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, publicó en 1930 sobre esta leyenda en su libro Leyendas de Guatemala y recalca la importancia de las culturas indígenas y la transculturalización con todo esto, pues, de esa mezcla que tenemos hoy en día. Este tipo de leyendas hoy en día siguen aún muy vivas en las regiones rurales en Centroamérica. Bueno, esto ha sido mi presentación. Quería que conociéramos un poco sobre este personaje en particular y también hacer un recorrido por el continente y un poco sobre estas leyendas. Muchas gracias a todos por su atención. Si hay alguna pregunta. Muy bien, gracias Fernanda. Interesante, muy interesante sin duda.